Las cartas se están redistribuyendo en Venezuela. El presidente estadounidense Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han puesto en marcha el plan en el que han estado trabajando durante mucho tiempo para derrocar a Nicolás Maduro, y uno de los generales más leales de Maduro fue capturado en una operación secreta. Esta operación es considerada como un movimiento que cambiará por completo no solo los equilibrios dentro de Venezuela, sino también las luchas de poder en el ámbito internacional. El objetivo de la operación estaba claro: debilitar al entorno de Maduro y eliminar a uno de sus generales de mayor confianza. La estrategia de Trump y Rubio se basa en romper el círculo de seguridad que rodea a Maduro y aislarlo. Y el último eslabón de esta estrategia se hizo realidad con la captura del general Ricardo Ortega, el general más leal a Maduro. Esta operación no fue una coincidencia. La inteligencia estadounidense recibió información de que el general Ortega viajaba en secreto a Irán. Se determinó que Ortega, que se dirigía a mantener conversaciones secretas con Irán, viajaba escondido en el barco. Trump y Rubio no desaprovecharon esta oportunidad y capturaron a Ortega en una impresionante operación organizada en el barco. Informado de que el general Ricardo Ortega se dirigía a Irán, Estados Unidos actuó de inmediato. La operación se planeó en gran secreto. El barco que transportaba a Ortega fue seguido por helicópteros de combate y las unidades especiales que participaban en la operación llevaron a cabo con éxito una operación de desembarco en el barco, en medio del mar. Esta operación fue como una escena de una película de acción. 2 helicópteros de combate aterrizaron en el barco y capturaron al comandante. Ortega fue neutralizado y sacado del barco a un lugar secreto. La rapidez y eficacia de la operación demostró la seriedad con la que Estados Unidos abordaba este asunto. Esta operación tuvo un efecto sísmico en Venezuela. Maduro quedó conmocionado al perder a una de sus figuras de mayor confianza. El general Ortega era uno de los asesores más importantes de Maduro, tanto en estrategias militares como en relaciones exteriores. Su pérdida profundizó aún más la soledad de Maduro. La reacción de Maduro fue dura tras la operación. La captura del general Ricardo Ortega significó un duro golpe para Maduro. Maduro calificó este hecho de ataque internacional y de conspiración contra la soberanía del Estado. Sin embargo, su ira no parece ser suficiente para resolver esta crisis. El mayor temor de Maduro es que esta operación sea solo el comienzo, porque este movimiento podría ser el primer paso de un plan mayor de Trump y Marco Rubio. Si Estados Unidos apunta a otras figuras clave de Maduro, el gobierno venezolano podría quedar completamente indefenso. El número de figuras de confianza en el círculo de Maduro está disminuyendo. Esto amenaza no solo las estrategias militares, sino también el futuro político de Maduro. La captura del general Ortega ha profundizado la sensación de aislamiento de Maduro. La estrategia del presidente estadounidense, Donald Trump, y del secretario de Estado, Marco Rubio, es simple pero eficaz: aislar a Maduro y privarle de las personas de confianza que le rodean. Esta estrategia se basa en cambiar el equilibrio interno en Venezuela y aumentar la presión sobre Maduro. La captura del general Ricardo Ortega era una parte importante de este plan. Ortega no solo era un líder militar, sino también uno de los confidentes más cercanos de Maduro. Su captura limitó seriamente el margen de maniobra estratégico de Maduro. Según los expertos, esta operación podría tener continuación. Si Estados Unidos ataca a otras figuras clave de Maduro, el gobierno venezolano podría quedar completamente indefenso. Este podría ser el principio del fin para Maduro. El general Ricardo Ortega fue una de las figuras más importantes del ejército venezolano. Ortega, que dirigió durante años las operaciones militares más críticas de Maduro,
no solo era general, sino también uno de los cerebros de las políticas de seguridad de Maduro. La captura del general Ortega cuando se dirigía a Irán se considera un movimiento que podría aumentar las tensiones no solo en Venezuela, sino también entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos lleva mucho tiempo vigilando de cerca las relaciones de Irán con Venezuela. La noticia de que Ortega mantendría conversaciones con Irán fue la gota que colmó el vaso para Washington. Esta operación puede ser un claro indicio de que Estados Unidos tomará medidas más duras contra Venezuela. Si esta estrategia continúa, la presión de Estados Unidos sobre Venezuela aumentará y el margen de maniobra de Maduro quedará completamente restringido. La captura del general Ricardo Ortega supone una gran amenaza para el futuro político de Maduro. Maduro está cada vez más aislado y tiene cada vez menos gente en quien confiar. Esto podría afectar no solo a su carrera política, sino también al futuro de Venezuela. Esta operación de Estados Unidos y Marco Rubio podría ser solo el principio. Si esta estrategia continúa, la administración de Maduro podría quedar completamente indefensa y esto podría llevar a una crisis mayor en Venezuela. Esta lucha estratégica entre Estados Unidos y Venezuela se ha convertido en una partida de ajedrez. La captura del general Ricardo Ortega se considera uno de los movimientos más críticos de esta partida. Las consecuencias de esta jugada repercutirán no solo en Venezuela, sino también en todo el mundo. ¿Cómo gestionará Maduro esta crisis? ¿Cuál será el próximo movimiento de Estados Unidos? El mundo entero espera con impaciencia las respuestas a estas preguntas. Pero una cosa es cierta. Esta tensión en Venezuela podría ser el presagio de un conflicto mayor. La crisis en Venezuela se agrava día a día. Las últimas informaciones apuntan a un importante colapso de la estructura militar del país. La noticia de que altos generales y comandantes del ejército venezolano huyeron al extranjero tuvo un efecto de conmoción en el país. Las razones detrás de estas deserciones son tanto la crisis económica del país como la creciente presión y las peligrosas decisiones bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Las frecuentes declaraciones de Maduro de que se estaba preparando para una posible guerra con Estados Unidos fue la gota que colmó el vaso para muchos comandantes del ejército venezolano. Los comandantes supuestamente están huyendo al extranjero para evitar verse involucrados en esta guerra y sobrevivir durante el colapso del régimen. Esta situación no es solo una crisis militar para Venezuela, sino también un gran peligro que amenaza el futuro del gobierno de Maduro. Los militares venezolanos viven una de las mayores crisis de su historia. Los generales más experimentados y claves del país están huyendo al extranjero uno a uno. Estos generales no son solo líderes militares, también fueron los nombres detrás de las estrategias políticas y militares de Maduro. Se afirma que entre los generales que desertaron hay nombres muy respetados dentro del ejército y comandantes de unidades críticas. Esta situación crea una enorme brecha en el ejército venezolano y ejerce una grave presión sobre la administración de Maduro. Si no se pueden evitar estas deserciones, el ejército venezolano pronto podría llegar a ser completamente disfuncional. Las razones de estas deserciones son bastante notables. Los expertos afirman que las deserciones se basan en varias razones principales. La crisis económica en Venezuela ha afectado no solo a la población civil, sino también a los más altos rangos del ejército. Los generales han tenido que trabajar en un entorno en el que no podían percibir sus salarios, se ha recortado el apoyo logístico y se han deteriorado las condiciones de vida dentro del ejército. Las políticas represivas de Maduro para endurecer el control en el ejército han provocado la reacción de muchos generales. Mientras se pedía a los generales que cumplieran las órdenes sin cuestionarlas,
Los que se oponían a ello se convertían en objetivos. Las frecuentes insinuaciones de Maduro de que puede entrar en una guerra directa con Estados Unidos se ha convertido en un escenario inaceptable para muchos comandantes del ejército. La crisis económica de Venezuela ha afectado al ejército y a todo el país. La capacidad logística del ejército se ha colapsado casi por completo. Los suministros militares se han agotado, el entrenamiento se ha detenido y las necesidades básicas de los soldados se han vuelto inasequibles. Muchos generales declararon que el ejército no estaba preparado para luchar en esta situación, y Maduro ignoró este hecho. Prepararse para una guerra contra una superpotencia como Estados Unidos, con recursos insuficientes, fue una gran locura para los generales. Los comandantes que no podían aceptar esta situación prefirieron huir al extranjero. La crisis económica no solo provocó el agotamiento de los recursos militares, sino que también afectó a las familias de los generales. Muchos generales tuvieron que abandonar el país por la seguridad y el futuro de sus familias. El estilo de gobierno de Maduro ha creado una gran presión dentro del ejército. Especialmente sus recientes órdenes extraordinarias pusieron a los generales en una situación difícil. La orden de prepararse contra Estados Unidos y movilizar algunas unidades militares para un posible ataque se convirtió en el punto de ruptura para muchos comandantes. Los generales que cuestionaron estas órdenes se convirtieron en blanco directo de Maduro. Maduro no dudó en calificar a estos generales de traidores e inició un proceso de purga dentro del ejército. Sin embargo, este proceso de purga provocó más miedo entre los generales y aceleró las deserciones. Las inusuales exigencias de Maduro incluían la implicación directa de los militares en la política y duras medidas contra los movimientos de oposición. Esto socavó la naturaleza apolítica de los militares y provocó un gran descontento entre los generales. La presión internacional sobre Venezuela desempeñó un papel importante en la deserción de los generales. Las sanciones estadounidenses y las políticas de aislamiento internacional aceleraron la huida de los generales. El señalamiento directo de algunos altos mandos militares venezolanos por parte de Estados Unidos y su inclusión en la lista internacional de personas buscadas puso a los generales bajo una presión aún mayor. Esta presión dio a los generales dos opciones: permanecer con Maduro y enfrentarse a una mayor represión, o huir al extranjero y salvar sus vidas. Muchos de ellos eligieron la segunda opción. La presión internacional no solo ha alimentado la huida de los generales, sino que también ha alterado el equilibrio interno de los militares venezolanos. El vacío en la cúpula militar ha provocado graves debilidades en el liderazgo de Maduro. Maduro reaccionó con dureza a la deserción de los generales. Maduro, que declaró traidores a estos generales, argumentó que Estados Unidos estaba detrás de las deserciones. Según Maduro, estos generales fueron manipulados por Estados Unidos y huyeron al extranjero para debilitar a Venezuela. Maduro inició inmediatamente una investigación interna para evitar estas deserciones y tomó nuevas medidas para purgar a los posibles opositores dentro del ejército. Sin embargo, existe la preocupación de que estas medidas puedan provocar la huida de más generales, en lugar de detener las deserciones. Venezuela se enfrenta a una de las mayores crisis militares de su historia. La huida de generales del ejército al extranjero deja vulnerable al régimen de Maduro. Si esta crisis sigue creciendo, el ejército venezolano podría colapsar por completo y el régimen de Maduro podría verse gravemente amenazado. A Maduro se le acaba el tiempo. Si no logra contener esta crisis, una guerra civil en Venezuela podría ser inevitable. Todas las miradas están puestas en cómo responderá Maduro a esta crisis. Pero una cosa es cierta: esta crisis en Venezuela podría ser un presagio de acontecimientos mucho mayores.